Hermanos amados, que Dios me los bendiga de una gran manera. Todos nosotros, hermanos, tenemos retos en la vida, deseos, proyectos. Muchas veces se nos ha elegido en un cargo y no sabemos qué hacer. Quizás estás en una directiva dentro de tu iglesia o quizás en el trabajo. Donde tú estés, muchas veces necesitamos ideas, necesitamos una visión. Cuando yo entré al ministerio pastoral y estando ya como pastor, me di cuenta, hermanos, que me hacía falta mucho conocimiento, mucha experiencia para ministrar. Así que una de las cosas que he hecho en la vida es darme a la tarea de aprender un poco cómo otros hombres han trabajado para poder ayudarme en mi propio ministerio. Quiero hablarte en este día acerca de cómo Nehemías levantó las murallas. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Veamos que aquí en este momento Nehemías ve una necesidad en el pueblo de Dios y eso produce en él una carga. Comencemos por allí, exactamente, una carga. Quizás tú estás en tu iglesia y ves que la iglesia no está creciendo. Quizás ves que no hay bautismo de Espíritu Santo y fuego. No sé cuántos años han pasado, cuánto tiempo ha pasado, pero no hay bautismo de Espíritu Santo en la iglesia. No hay un mover espiritual, no hay alguien que trabaje con los niños, no hay alguien que trabaje con los jóvenes. Cualquier área, no hay gente capacitada trabajando con las damas. No importa el área en la cual tú te puedas enfocar. A algunos Dios los mueve hacia la música, a otros los mueve hacia la enseñanza. A alguna área Dios nos está moviendo. Entonces esto nos indica que hay un llamado de Dios para ti en ese lugar. Cuando Nehemías escuchó las noticias de que las murallas de Jerusalén estaban caídas y la ciudad estaba quemada con fuego, surgió en su corazón una carga, y esto dice que sucedió en el mes de Quisleu. Luego comenzó él a orar. Inmediatamente le dieron estas noticias, comenzó a orar, a ayunar, a pedir a Dios que le ayudara a la ciudad, que enviara a alguien que hiciera que esos muros se levantasen. Comenzó a orar, él vio esta necesidad en el pueblo. En el principio posiblemente Nehemías no tenía la inquietud de ser él el que iba a ir a dirigir esta gran obra, sino que él está pidiendo: Señor, ¿cómo es posible? Estamos en afrenta, el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, tu amigo. ¿Cómo es posible que los enemigos llegaron y destruyeron la ciudad y que 70 años esté destruido ese muro y no se haya levantado, no se haya levantado un líder que mueva a ese pueblo a trabajar? Entonces comenzó a orar, siguió orando. Nehemías estuvo orando algún tiempo. No oró solamente el día que recibió la noticia. Veamos que Nehemías fue afectado por la condición del pueblo del cual él procedía y el pueblo al cual él amaba. Me encanta esto, porque si usted va a hacer algo especial por el pueblo de Dios, tiene que amarlo. Nehemías amaba a ese pueblo y por eso él se siente afligido, y esto lo lleva a orar. Cuando él ora, Dios comienza a trabajar en él para que sea él
el instrumento de Dios que va a ir a hacer esta gran obra, que va a ir a levantar esos muros, que va a dirigir esta gran obra. Si vemos por acá, en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán. Entonces vamos a comparar estos 2 meses, el mes de Quisleu y el mes de Nisán. Habían pasado ya 4 meses que Nehemías estaba orando por aquellos muros. Estaba orando y estaba tan afligido como el primer día, quizás más. El rey lo mira afligido. Veamos acá. En el año del 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿O por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice él: temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Le expuso su problema. Vea que estaba afligido por el mismo asunto todavía. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahí estamos. Primeramente, esta carga comenzó como: Señor, mira la iglesia, no está creciendo, las almas no se salvan. Por ejemplo, si esa es la necesidad de tu iglesia. Luego el Señor puso la carga en Nehemías. Primero él estaba diciendo: Señor, haz que aquellos muros se levanten. Envía a alguien, usa a alguien. Luego, al final, él comenzó a sentir esa carga en sí mismo. ¿Podría ser yo ese instrumento? Dios le permitió a Nehemías estar ahí como copero del rey para poder hablar con el rey y para que el rey lo enviase a él y también para que el rey lo financiara. Cuando Nehemías le dice: ¿cómo no estará triste mi corazón si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está derribada, está destruida, las casas están quemadas? Entonces Nehemías ahora se convierte en el instrumento de Dios. El rey le dice: ¿qué pides? Y le dice: envíame y yo levantaré esa ciudad y restauraré los muros. El rey le dice: ¿cuánto tiempo? Algo lindo. Nehemías había planificado cuánto tiempo duraría en su viaje. Midió la distancia, cuánto duraría en llegar, cuánto duraría en venir. Si no me equivoco, duraba en llegar 5 meses. 5 meses solo en llegar y 5 meses en venir. Así que este viaje y este trabajo no era algo sencillo, no era de una semana, no era de 15 días. Era un trabajo fuerte. Entonces, ¿cómo hizo Nehemías para levantar estos muros que habían estado durante 70 años derribados? Y él llega y en 52 días los muros están levantados. Algo precioso. Entonces, para que nosotros podamos levantar una muralla, para que nosotros podamos hacer realidad ese reto que tenemos en nuestra vida, tenemos que tener fe. El ánimo, la fe produce ánimo en el corazón. Y Nehemías, después de estar en la presencia de Dios, él creyó que Dios lo podía hacer. Pero luego va a ir a donde un pueblo que ha estado 70 años con las murallas caídas y las casas derribadas y todo quemado por fuego. Y va a encontrar un pueblo que ya se acostumbró a su situación. ¿Cómo puede uno alentar a un pueblo que ya está acostumbrado a su situación para que quiera salir de allí, para que quiera moverse de su zona de confort, para que quiera salirse de ese hueco, de ese atolladero donde está? Nehemías va. Lo primero que hizo Nehemías es examinar. Dice que salió por la noche y anduvo viendo toda la muralla, toda la ciudad. Mientras la gente dormía, él andaba viendo que la información que le llevaron a Babilonia fuera verdadera, fuera verídica. Él regresó. Entonces el día siguiente él llamó al pueblo. Entonces veamos que Nehemías llegó a
a Jerusalén durante 3 días, descansó, no dijo nada. La gente estaba diciendo, ¿y este a qué viene? Este copero del rey, ¿a qué viene acá? Él era un hombre muy importante y reconocido. Su fama llegó a todo Jerusalén y la gente se queda suspensa. ¿Qué andará haciendo este hombre? Luego, él recorrió, vio todo el desastre, todas las murallas caídas, vio el problema, ya lo verificó, ahora dice, bueno, manos a la obra. El día siguiente llamó a todo el pueblo y comenzó a hablarle a la gente. Algo precioso. Llamó a todo ese pueblo, a la gente interesada. Entonces, veamos, hermanos, que si vamos a ayudar en alguna área, vamos a necesitar el apoyo de toda esa gente que esté disponible. Llamó a los judíos y les expuso el problema. Ustedes ven, hermanos, cómo están las murallas caídas, las casas quemadas, derribadas. Estamos en afrenta, en vergüenza, en oprobio, delante de las naciones vecinas. Luego les dice, ustedes están así, pero recuerden quiénes son ustedes. Ustedes son el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, el amigo de Jehová. Ustedes son el pueblo elegido por Dios, un pueblo que tiene promesas. No es para que ustedes estén en esta condición. Estas cosas no pueden seguir así. Estas cosas tienen que cambiar. Entonces comenzó a alentar al pueblo, a decirles, no podemos acomodarnos a seguir en esta situación. Tenemos que salir de aquí. Dios nos va a ayudar. Dios está de nuestro lado. Si alguien está interesado en cumplir las promesas a Abraham, es Dios, porque Él no puede fallar. Y nosotros vamos a ser el instrumento para levantar estas murallas. Nehemías le comenzó a hablar a ese pueblo y el pueblo comenzó a sentirse alentado. Nehemías ahora les explica a ellos cómo él había hablado con el rey y cómo el rey lo había enviado. El rey me envió, me dio una escolta, ya me dio madera para levantar esta muralla. El rey ya me dio madera para edificar la casa donde voy a estar yo. El rey está apoyando, Dios está haciendo la obra, Dios está abriendo las puertas. El pueblo vio que Dios estaba actuando. Nehemías traía no solamente el deseo de construir, sino que ya traía un testimonio de cómo Dios estaba abriendo puertas. El pueblo se sintió motivado. El pueblo dijo, bueno, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si esto se ha de levantar en algún momento, tiene que ser ahora. El pueblo le dio la mano a Nehemías, le dijeron, vamos a trabajar. Así que Nehemías pudo ganar, pudo levantar el ánimo a ese pueblo para que no siguieran en esa condición de apatía, de conformidad, sino que salieran de ese confort para buscar algo que glorificara al Señor. Entonces les contó la mano poderosa de Dios sobre su vida. Para levantar esa muralla también Nehemías necesitaba que la participación de todos. Pero ahora veremos ahí en el capítulo 3 que la mayoría del pueblo le ayudó, pero hubo un grupo de gente que se creía muy buena que no le quiso ayudar. Aquí en el capítulo 3, en el versículo número 5, dice así: inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, oiga bien, sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. O sea que los tecoitas tenían una gente que se creía muy buena, que se creía que ellos no debían trabajar. Vamos a ver ahí en la muralla que levantó Nehemías, que ahí habían pastores, que ahí habían sacerdotes, que ahí habían gente de altura, habían empresarios, habían gente rica, había gente pobre, había gente de toda clase social. Había gente educada y gente de poca educación, pero habían ricos y pobres. Había en toda la sociedad. Usted sabe que en una sociedad hay de todo calibre, de toda capacidad intelectual. Todos estaban allí, hasta los perfumeros estaban ahí, todos estaban trabajando allí con Nehemías. Pero había un grupo que se creía muy bueno, que ellos pensaban que ellos no tenían que estar ahí, que podían ensuciar sus manitos, que ellos eran muy finos, que ellos no debían estar allí. Entonces estos no le prestaron su ayuda, no le dieron la mano a Nehemías,
Sin embargo, Nehemías no se afligió por eso. Nehemías sabía que si iba a levantar la muralla no podía mantenerse empujando a aquellos que no quieren caminar. Nehemías comenzó a trabajar con ese pueblo que quería trabajar. Entonces allí hay un gran consejo para nosotros. En cada lugar donde tú estés hay gente que quiere trabajar y hay gente que no te va a dar el apoyo. Hay gente que lo que hace es criticar, lo que hace es denigrar, lo que hace es menospreciar. No importa los que desprecian el día de las pequeñeces, ellos tendrán que ver la gloria de Dios. Ellos tendrán que ver la mano de Dios respaldándote y terminando esta obra. Así que Nehemías no se enfocó tanto en esta gente, miró que no quiso trabajar. Bueno, ustedes que van a trabajar, vamos, manos a la obra. Y comenzaron a trabajar. Unieron la acción a la palabra. No solo hablaron, sino que comenzaron a actuar inmediatamente. Esto nosotros lo necesitamos. Nehemías buscó la ayuda del pueblo, buscó la ayuda de aquellos que iban a poner la mano de obra, buscó la ayuda de los que tenían capacidad de construir. No todo el mundo puede construir, pero habían unos que eran capacitados para dirigir la reconstrucción del muro. A estos los puso al frente, los otros les estaban ayudando acarreando piedras y la mezcla y todo lo que estaban haciendo, y a otros Nehemías los usó también para financiar lo que tenían que financiar, si era alimentación, si era dinero, lo que tuvieran que financiar, lo estaban financiando. Así que, hermanos amados, si vas a levantar una muralla, si vas a levantar una visión, si tienes un proyecto, necesitas pedir ayuda. Necesitas pedir ayuda. Nehemías lo hizo y el pueblo lo apoyó, y sabemos que cuando trabajamos como trabajan las hormigas en unidad y cada quien pone un granito de arena, cada quien pone lo que está a su capacidad, entonces lo que se ha de hacer se hace y se lleva a cabo lo más pronto posible. En tiempo récord, 52 días, los muros estaban reconstruidos ya. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces nosotros también necesitamos poner en práctica estos consejos del libro de Nehemías. Luego seguiremos un poco más con esta enseñanza. Que Dios te bendiga, esperando que este fragmento de esta enseñanza sea de gran edificación para tu vida, para tu ministerio y para todo lo que emprendas en el nombre de Jesucristo.